Los primeros misioneros de la Iglesia llegaron a Cartagena en diciembre de 1976, cuando el presidente Hugo Catrón de la Misión España-Sevilla sintió que la ciudad estaba preparada para recibir el Evangelio. Los élderes Johnson, Kendall, Litchfield y Kilburn llegaron a esta ciudad sin tener una casa donde vivir ni una capilla donde reunirse. Nosotros 4 fuimos a Cartagena, no había iglesia, no había ni para vivir. Tuvimos que buscar un apartamento, una casa para vivir, tuvimos que buscar una capilla para reunirnos. Entonces todo era nuevo, no había misioneros jamás en Cartagena. Los misioneros pasaron la noche en un pequeño hostal y al día siguiente alquilaron esta pequeña casa cerca de la avenida Pintor Portela. Aunque la casa era vieja y humilde, los élderes la llamaban el Palacio. El primer lugar donde vivimos lo llamamos el Palacio y era una casa vieja en el campo, en las afueras de la ciudad en aquel tiempo. Y lo alquilamos y los 4 de nosotros vivimos ahí. El 12 de diciembre de 1976, los élderes celebraron las primeras reuniones dominicales en aquella casa, tras lo cual salieron a dedicar la ciudad de Cartagena. Desde aquella colina, el élder Johnson, que además era presidente de la rama, ofreció la oración dedicatoria. Los élderes sintieron el espíritu en ese momento como nunca antes. Al terminar la oración, el élder Kendall se quedó mirando la ciudad de Cartagena desde lo alto y dijo a sus compañeros: «Mirad la ciudad de oro». Al día siguiente los misioneros salieron a predicar a la calle Mayor. Allí encontraron a un hombre llamado Gaspar, que le preguntó si eran los mormones. Los misioneros le enseñaron sobre la restauración del Evangelio y sintieron que tenían que invitarle a bautizarse. Y Gaspar aceptó la invitación. El 8 de enero de 1977, Gaspar fue bautizado en Villajoyosa, Alicante. Gaspar Pérez Cánovas se convirtió así en el primer miembro bautizado en la rama de Cartagena. Gaspar invitó a muchos de sus primos a la iglesia. Algunos de ellos, como la familia de Pepe García, fueron bautizados al mes siguiente. El palacio se les empezaba a quedar pequeño, así que en febrero de 1977, buscando un lugar donde reunirse, los élderes encontraron esta casa de 2 plantas en la calle Ramón y Cajal. Con la ayuda de otros élderes que llegaron a la ciudad, reformaron la casa y la convirtieron en un modesto centro de reuniones. Estos fueron los humildes comienzos de la iglesia en Cartagena. La verdad es que había muy poquitos miembros, muy pocos, que algunos jóvenes, algunas familias, pero una capilla del Ramón y Cajal muy pequeña, que era una casa, era el salón de una casa. De esta de Ciudad Jardín, que fue donde yo conocí la iglesia, allí donde ellos me mandaron, yo ahí recibí la charla, fue donde me bauticé, en Ramón y Cajal. En octubre de 1977, el élder Kelly R. Fielding, quien era presidente de rama en aquel entonces, le propuso a los demás misioneros ofrecer una bendición especial sobre la ciudad de Cartagena. En la oración pidieron, entre otras cosas, que la gente de Cartagena fuera receptiva a la predicación del Evangelio y que los miembros siempre estuvieran unidos. Meses más tarde, en febrero de 1978, llegaron a Cartagena las primeras misioneras, las hermanas Woodward y Eitner. Estas hermanas y las que vinieron después de ellas fueron recibidas con mucho amor por los miembros de la rama. Yo fui misionera en la ciudad de Cartagena en el verano de 1980. Era una rama pequeña pero fuerte. Los miembros ayudaron mucho en la obra misional, nos cuidaban mucho como misioneros, eran miembros convertidos y había muchas oportunidades de estar juntos, actividades bien preparadas donde la hermandad era básica. Hasta ese momento todos los presidentes de la rama habían sido misioneros, pero el 25 de febrero de 1979 tuvo lugar un acontecimiento clave. Fue llamada la primera presidencia de la rama formada íntegramente por miembros. El hermano Rodrigo Hernández fue llamado como presidente de la rama y Manuel Mármol y Alfonso Sevilla como consejeros.
Fue una experiencia muy bonita en mi vida, quizás la más bonita, un año muy felices. Para mí fue como una universidad en la cual pues has estado a gusto, has tenido buenos compañeros. Perdóname si se me va un poco, porque hace 40 y tantos años que estoy separado de ella, pero en fin, son años que se recuerdan muy gratamente. En verano de ese mismo año, la rama se trasladó a este bajo de la calle Víctor Pradera, que tras varias reformas por parte de los miembros se inauguró el 7 de julio de 1979. Los miembros, aunque no eran muchos, estaban muy unidos y hacían muchas actividades. Íbamos a las actividades, a las actividades del distrito entonces, y íbamos un autobús completamente lleno. Se llenaba el autobús de 50, 60 y tantas personas. Y las actividades por aquí pues era irnos al Barranco del Feo, a lo mejor a la playa, sí, a la playa a los nietos, o subimos a la atalaya, cosas así muy simples, noches de talento, muy modestas, pero bueno, pero era lo que se hacía, cosas sencillas. Montábamos los campamentos con nuestras banderas, con nuestros carnets, con nuestras cosas. Se hacían muchísimas actividades en aquella época. En agosto de 1981, uno de los jóvenes de la rama de Cartagena decidió servir como misionero. Este joven, Bernabé Meroño, se convirtió en el primer miembro de la rama de Cartagena en servir como misionero de tiempo completo. Una vez que tomé la decisión, toda la rama me apoyó con mucho entusiasmo, todos estábamos muy contentos, pues iba a ser el primer misionero de la rama en salir. Y en agosto de 1981 pues fui a la misión de Madrid. Pero los años 80 no fueron nada fáciles para los santos de Cartagena. Las fuertes presiones sociales y familiares hicieron que muchos abandonaran la iglesia. Otros, en cambio, siguieron adelante a pesar de la oposición. Había miembros que por bautizarse, pues sus padres simplemente se tenían que tirar una temporadita fuera de la casa. Aunque después volvían, ¿no? Pero era simplemente manifestando el rechazo. Y por medio de la calle, pues mis vecinas, ¿qué hacían? Que me querían tantísimo. Entonces se llevaba a barrer las puertas. Cuando me veían a mí se ponían de espaldas para no saludarme. Y yo lo pasé un poco, pero vamos, yo, como me dijo uno de los vecinos, dice, tú, Rosa, es que eres una mujer de bandera. A principios de 1985, un temporal de fuertes lluvias provocó grandes inundaciones en la ciudad de Cartagena. El bajo donde se reunían los miembros quedó completamente anegado. Al poco tiempo, la rama decidió trasladarse aquí, al entresuelo de este bloque de edificios, en el Paseo Alfonso XIII, justo encima del bingo. En ese tiempo la iglesia en Cartagena estaba formada mayormente por jóvenes solteros. La mayoría de esos jóvenes, entre 1985 y 1990, salieron como misioneros de tiempo completo, y eso hizo que la rama en Cartagena creciera y fuera muy bendecida. Me sorprendí muchísimo porque siempre recibía cartas del presidente de la rama, que en aquel momento era Manolo Mármol, y hablaba de los bautismos que había en la rama. Hasta tal punto hubo tantos bautismos que muchísimas familias se bautizaron, que yo pensé, bueno, parece que no tenemos que volver, que tenemos que seguir haciendo la misión para que siga aumentando la gente. En aquella época, la rama de Cartagena bautizaba en torno a 100 personas, 100 hermanos por año. Y nos mandaban carteles del área, de la presidencia del área, diciendo que Cartagena era la ciudad de oro y un faro para Europa. La rama creció tanto durante este tiempo que ya cumplía con los requisitos para trasladarse a una capilla en propiedad, un edificio propio e independiente, con capacidad suficiente para reunir a todos los miembros. Pero la Iglesia puso una condición: los miembros debían hacerse cargo de un porcentaje del coste total de la nueva capilla.
Yo tenía una cartilla para los futuros hijos que yo pudiera tener, ¿no? Empecé a hacer mi ahorrito, conseguí ahorrar 50.000 pesetas. Yo le dije a mi ex marido que teníamos ese dinero y que podíamos donarlo. Entonces él dijo que de eso nada, que todo el dinero no. Digo, bueno, pues al menos la mitad, ¿no? Y con eso sí estuvo de acuerdo. Ese 1.000.000 de pesetas en aquellos años era mucho dinero, era muchísimo dinero. Y los miembros teníamos que contribuir. Muchos de los miembros estábamos en paro. Otros, sus ingresos eran muy poquitos. Algunos de los miembros incluso pidieron un préstamo para aportar. Nos dieron 3 meses para recoger el dinero. Recogimos no 1 millón, recogimos 2 millones y lo hicimos en un mes. Éramos la rama más feliz del mundo porque habíamos cumplido con nuestro compromiso y sobre todo nuestra capilla se dedicaría al Señor. El centro de reuniones fue terminado en mayo de 1990. Unos meses después, el 29 de julio, se celebraron aquí las primeras reuniones dominicales. Mientras se construía el centro, la rama llegó a tener una asistencia de 150 miembros cada domingo. Muchos de esos miembros vivían cerca de la Unión. Así que en agosto de 1990, la rama se dividió en 2 unidades. La rama de Cartagena, con unos 100 miembros, y la rama de la Unión, con unos 50. Pero a los pocos años muchas familias cambiaron de domicilio y la asistencia en la rama de la Unión bajó considerablemente. Bueno, yo ya después de un tiempo de estar allí en la Unión, aproximadamente unos 3 o 4 años, pues yo me tuve que desplazar a Cartagena por motivos de trabajo. Y ya pues una familia de 8 miembros salimos de allí y otras familias que también se desplazaron a vivir a otras localidades y ya fue menguando la cantidad de hermanos que allí se reunían y se optó por que todos los hermanos de la Unión volviésemos a Cartagena. La rama de Cartagena y la Unión pertenecían al distrito de Murcia. El 9 de noviembre de 1997, el distrito de Murcia y el de Alicante se unieron para formar la Estaca de Elche. Con la creación de la Estaca de Elche, la rama de la Unión fue disuelta y se crearon 2 barrios en Cartagena, el barrio 1 y el barrio 2. Un tercer barrio se abrió años más tarde, el 30 de marzo de 2008, debido a la gran cantidad de bautismos que había en la ciudad. En tan solo 5 años, la Estaca de Elche pasó de tener casi 600 miembros a tener más de 1.200. Gran parte de ese crecimiento vino de las congregaciones de la Iglesia aquí, en Cartagena. En consecuencia, el 2 de diciembre de 2012 se creó la Estaca de Cartagena. Los números los teníamos, los indicadores los teníamos y entonces decidimos presentar a la presidenta del área la propuesta de la división de la estaca. Y así fue. Dividimos la estaca de Elche, quedándose como unos 600 y poco miembros allí en la estaca de Elche y otros 600 y poco miembros aquí en la estaca de Cartagena. El centro de Cartagena se quedaba pequeño para alojar a las cerca de 400 personas que se reunían allí cada domingo. Así que en 2016 la Iglesia comenzó a planear la construcción de nuevos centros de reuniones, que además sería un centro de estaca. El centro sería construido aquí, en la pedanía de Roda, perteneciente al municipio de San Javier y colindante con los Alcázares. La construcción del centro empezó el 22 de octubre de 2016, con la ceremonia de la primera palada. Mientras el centro de estaca era construido, muchos miembros extranjeros volvieron a sus países y otros migraron en busca de mejores oportunidades, provocando que la asistencia de Cartagena de los barrios 1 y 2 bajara considerablemente. El 5 de marzo de 2017 se unieron el barrio 1 y 2, formando el que a partir de entonces sería el barrio de Cartagena. El mismo día, el barrio 3 pasó a llamarse Barrio de Mar Menor.
El centro de Estaca fue dedicado el 15 de septiembre de 2018 por el elder Saulo Franco, 70 de área. Desde entonces, el barrio de Mar Menor se reúne aquí cada domingo. En diciembre de 1976, 4 misioneros llegaron a Cartagena sin tener una casa donde vivir ni una capilla donde reunirse. Hoy, gracias a su esfuerzo y al de aquellos primeros miembros, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la fe de cientos de personas y familias en Cartagena y en la zona del Mar Menor.